Estamos em Montevidéu, bairro Carrasco, na oficina de um dos maiores especialistas em ganaderia do Uruguai, José de Freitas, meu amigo José. E esse bate-papo tem como propósito levar aos brasileiros informação sobre a compra e venda de gado no Uruguai. Como é que funciona? Então, o José é um diretor da ACG, que é a Associação de Intermediários de Gado no Uruguai, ou em outras palavras, Associação de Consignatários Ganadeiros do Uruguai. Então você, para começar essa charla, fala um pouco da ACG, como é que funciona a ACG, qual é a referência que ela tem, qual é a importância que a ACG tiene no mercado ganadero uruguayo. Bueno, muy bien. Eduardo, un gusto recibirte acá en el Uruguay. ACG es una asociación privada que la sigla lo indica, Asociación de Consignatarios de Ganado, que tiene más de 100 años, donde los primeros pasos de ACG eran en la famosa tablada. La tablada se le llamaba acá cuando los ganados venían en pie, que venían cerca de Montevideo, venían a un lugar a concentrarse, que llegaban muchos en tren y otros por tropa. Estoy hablando de 1800 y algo. Ahí ACG ya empezó a actuar como intermediario de los frigoríficos que iban a comprar esos ganados. Entonces los consignatarios eran los que organizaban todo ese muestreo y se remataba también mucho ganado ahí. Esto fue evolucionando evidentemente con los años, y ACG sigue siendo un aditivo muy importante que te diría que el 50% más o menos de los ganados que entran a faena, a los frigoríficos, son por intermediarios de ACG. Sí. En la evolución que ACG ha hecho, una de las cosas importantes fue armar una planilla de valores que se publica todos los lunes. Esa planilla de valores se forma con los negocios que todos los asociados pasamos como negocios concretos. Venta tantos novillos a tal precio, tantos novillos a tantas vacas. É uma informação da realidade do mercado. De realidad semana a semana. Actualizado. Actualizado Sí. con distintas categorías. Hay novillo especial de abasto, novillo de abasto general, novillo especial de exportación, novillo general de exportación, vaca especial, vaquillona, toros, ganado de industria, lanares, ovinos, muy completa. Perfecto. Aparte de eso se sumó, bueno, ahí yo fui directivo, yo soy socio de ACG, no directivo, fui directivo. En la época que yo fui directivo justo también lanzamos otra planilla que es para la reposición. La reposición le llamamos en Uruguay a los ganados que se venden en el campo, para campo, ¿verdad? Así que hay dos planillas, ganado gordo para industria frigorífica que se remite y ganado que se comercializa en el campo. El sistema de información es lo mismo. Todos los socios van informando los negocios que van haciendo y semanalmente se va sacando un promedio que eso se informa públicamente y hace que en el Uruguay rápidamente llegue la información por diario, por todas hoy la cadena que hay de informática, ¿verdad? De las redes sociales que hace que rápidamente el productor en cualquier lugar del Uruguay esté informado de lo que valen los ganados. Eso es una gran herramienta que se ha logrado. Y tiene el respaldo de la gran mayoría de los consignatarios del Uruguay son socios de ACG, la gran mayoría. No digo el 100%, pero sí, la gran mayoría. Sí. Así que tiene un respaldo muy importante. También es importante agregar, del año 2002, cuando se presentó la AFTOS acá, que fue un año complicado, surgieron las ventas por pantalla. Las ventas por pantalla son ventas que se inspecciona el ganado que se va a vender en el campo, se manda un inspector, se filma, se boquea, se pesa,
Y ese ganado, esa filmación se transmite por video, ¿no? por video un día que se junta y se vende bajo la forma de remate Sí, público. sí, sí. Hay 3 pantallas acá, hay más pantallas, pero hay 3 pantallas que son nacionales, vamos a decir, las más grandes, que son Plaza Rural, Pantalla Uruguay y Lote 21. Esas son las 3 pantallas que hay. Nosotros ahora terminamos un remate, el 294, vendimos 18.000 reses. Y tenemos otro remate ahora a fin de noviembre. Es decir, son ventas muy importantes que también se suman a la información de ACG para formar en el Uruguay una información muy certera y muy actualizada de lo que valen los ganados en distintas categorías. Sí. Esse remate por pantalla é muito interessante porque todo o ganado permanece no campo, ele é filmado com vídeos e depois de cerrar a compra-venda, ele é levantado, é carregado no próprio campo. El propio campo. Sem precisar o deslocamento para um local para comercialização. Exacto. Acá es todo un éxito. Te diría que tanto éxito es que los remates de local feria en vivo, que se trasladaba el ganado a los locales feria, casi que han desaparecido. Siguen existiendo, pero tienen muy poco volumen de venta. No es práctico. No es práctico, porque realmente la pantalla ha logrado lo que tú decís, que se filme en el campo, y ha logrado algo muy importante, que es la credibilidad del comprador. El comprador lee el informe, vacas de buen cuerpo, de tantos kilos, de tal boca, que pueden producir tantos terneros más, todo el informe que hay, y el productor, cuando recibe el ganado, recibe lo que le informaron. Entonces trajo una credibilidad muy importante que hizo que este sistema, hoy es el sistema más importante de venta en el Uruguay, o de los más importantes de venta en el Uruguay de ganado de reposición. Después, en el ganado gordo, también creo que es importante hablar cómo se comercializa el ganado gordo, porque ahí podemos tener alguna diferencia con Brasil. El ganado gordo acá se comercializa o directamente el productor con la industria frigorífica, que lo puede hacer, o por un intermediario, en el caso mío. Nosotros lo que intentamos hacer como intermediario es, cuando el productor nos ofrece la hacienda, tratar de reubicarla en la industria que entendemos que en ese momento está captando mejor ese tipo de hacienda, ya sea novillos que dan corte para la exportación, que den 280 kilos de carne, que es lo que la exportación pide, o si es un novillo de abasto de 420 de kilos en pie, o si es una vaquillona de abasto, bueno, ver a qué frigorífico va. Pero también es un mercado muy cristalino, de mucha confiabilidad en la palabra. Los negocios se hacen de palabra y se cumplen. Sí, sí. El que no cumple el negocio no trabaja más acá en el Uruguay. Digo, se le complica mucho trabajar porque hay una confiabilidad en la palabra y un respeto en la palabra, ¿verdad? Y eso facilita la venta del ganado gordo que se hace a la industria. E isso que tu está falando, José, isso faz parte da cultura uruguaia, né? De ter tradição de cumprimento de acordos. Então, alguém que faz algo errado e vai ser punido por isso, é importante, né? Confere credibilidade ao mercado. Credibilidade. José, outra coisa, essa comercialização que é feita por ACG, no es solamente ganado gordo, son todas las categorías, ¿no? Todas las categorías. Por eso te digo, yo dividiría el gran porcentaje de ventas en dos. Una que es el negocio particular, que yo voy a ver el ganado al campo, lo reviso, voy con el comprador o le informo al comprador. Bueno, hoy se usa la filmación, lo filmo con el teléfono y le informo al comprador, y ahí se hace una venta particular que se llama de campo a campo, con el intermediario, sin remate, sin pasar por pantalla, sin el remate. Ese es un sistema que ahí
la base de esa información es la ACG, la referencia de los precios de la ACG. Y después, el otro sistema importante en el Uruguay que hay es la pantalla. Yo voy al campo con un inspector, que los inspectores trabajan individualmente por afuera de mi relacionamiento. Ellos van a mirar y dicen ellos, el inspector dice lo que él cree que es el ganado, ¿verdad? Hay gente en general conocida que tiene ya una cultura y un respeto. Va, se filma y como hablábamos recién, se proyecta en la pantalla, se vende bajo martillo y después se entrega al ganado de campo a campo, que se evita todo ese otro traslado. Outra coisa importante, que isso esclarece muitas dúvidas de brasileiros, é o custo desse serviço. É uma percentagem sobre o negócio? Quanto por cento o intermediário, o agente, cobra sobre o serviço? Bueno, ¿Cómo servicio? Sí, en la CG, hay un arancel que es en el ganado gordo entre el 2 y 2,5. Ahí, ¿verdad? Es un poco que se deja un poquito abierto. Y en el ganado de reposición, que va de productor a productor, con el intermediario se cobra el 3%. Ese es el arancel. Como todo, si hay un volumen importante, un negocio, bueno, ahí puede haber algún ajuste, ¿no? La realidad, hay una negociación. Pero el arancel es ese que se respeta bastante, o se respeta, ¿no? Y en las pantallas, las comisiones hoy más o menos, te voy a dar un entorno, están en el entorno entre el 5 y el 6%. En la pantalla tenés que tener en cuenta que tenés... ¿Flete? No, flete no, pero tenés todo el trabajo de lo que... Flete no, porque o ganado vai permanecer. Flete no, porque el caballo va directo. O que paga flete é quando se transporta o ganado. El flete en el Uruguay, que también a diferencia creo de ustedes, siempre lo paga el comprador, en el 99% de los casos. El comprador frigorífico paga flete, te va a buscar el ganado, que es el comprador, y en los negocios de campo de productores, el comprador es el que retira y paga el flete. En las pantallas el costo es ese porque hay intermediación de los bancos, hay plazos especiales. Nosotros que trabajamos con el Banco República, yo integro Plaza Rural, que es una de las pantallas que estaba hablando, tenemos en los ganados preñados tenemos 180 días libres para el comprador, que es una ayuda. En las piezas de cría también, 180 días libres. Después en los demás ganados tenemos 30 días libres. Y el vendedor cobra contado. Comprador compra con plazo y el vendedor cobra contado. Em outras palavras, só para ficar bem claro, o comprador tem de plazo 180 dias para pago? No, tiene de plazo 180 días en las categorías de preñado y de piezas de cría. Tiene que ser cliente del Banco República. Tiene que tener el crédito del Banco República. Ahí está. Pero si no es cliente del Banco República, tiene 90 días. Pero el vendedor recibe contado. El vendedor recibe contado. A través do intermediario. De intermediario. Interesante. Y en ese porcentaje también está el 1% municipal, que es un impuesto que pagan todos, que cuando yo te digo que las ventas particulares se cobra el 3%, pero el productor vendedor tiene que pagar un 1 más a la intendencia, al municipio, no sé cómo, según que es un impuesto que es fijo, ¿verdad? Perfecto. Otra pregunta muy frecuente, José, de brasileños sobre a ganadería no Uruguay é qual o melhor sistema? É melhor hacer cría, recría o terminación? Esta é uma pergunta frecuente. Bueno, está. Eduardo, primero que te quiero aclarar que el Uruguay, que es muy parejo en sus tierras, ¿verdad? Y en su calidad de tierra, igual tiene partes que son superiores, ¿no? Donde puede implantar una pastura y invernar un ganado con más facilidad que en otros campos, ¿verdad? Así que en el Uruguay se le dice mucho a los campos buenos, se les llama campos invernadores, donde uno puede invernar y terminar esa hacienda, y los campos que no son tan buenos se les llama criadores, que dentro de esos campos también hay campos mejores y peores, pero bueno. Criadores serían las Artigas, Paysandú, Salta. Claro, bueno, sí. Artigas, Paysandú, Rocha. También hay que aclarar
que es algo curioso en Uruguay. En todos los departamentos, en todas las zonas, hay partes buenas y partes no tan buenas. Pero tú te puedes encontrar con un campo muy bueno en Cerro Largo, tan bueno de repente como un campo en Río Negro, que es una de las zonas del litoral. El litoral oeste del Uruguay es donde, litoral oeste y sur, oeste, donde están los mejores campos, que son los campos agrícolas. Que en general, aparte esos campos, los campos buenos, están ocupados por la agricultura, así que no es mucho la ganadería que se hace ahí. Pero para contestar tu pregunta, te diría que en Uruguay, yo creo que hoy, y acá puede haber varios libros, yo te voy a decir mi opinión, en el Uruguay hoy en la ganadería tenés dos posibilidades, creo yo, básicas, importantes. Una es hacer cría y potenciar ese ternero. Cuando digo potenciar ese ternero, llegar a kilos de encierre. Acá actúan mucho los corrales, tanto para la cuota 481, que es una cuota importante, que ha bajado mucho el volumen, pero es importante, y otros negocios que se hacen también que no son cuota, que esos negocios requieren encerrar un animal de 400 kilos, más o menos, entre 380 y 420, para sacarlo después con más de 500 kilos, que dé 280 kilos de carne, que es lo que piden esos negocios puntuales del exterior, que son de buena calidad de carne. Es decir, que entonces el criador produce el ternero, lo potencia a 400 kilos o 380 y lo vende. Ese es un sistema. Hay criadores que los campos no le dan para eso. Entonces también puede destetar un ternero con 200 kilos, 170 kilos y vendérselo a alguien que de los 200 kilos lo lleva, que se llama recriador, ¿verdad? Esa es otra posibilidad. Y bueno, y después está también el ciclo completo, cerrado, que es criar el ganado, quedarse con los terneros machos y sacarlos ya gordos, ¿verdad? Invernarlos. Eso lo que te hace es tener menos posibilidad de cría, pero te potencia mucho lo que son los kilos de carne. El Uruguay hoy, el Uruguay creo que una de las fortalezas que tiene es que tiene un mercado muy ávido, tiene exportación en pie, tiene un mercado muy ávido de ganados para faena, para distintas partes del mundo, que eso le da una seguridad muy importante al Uruguay. El Uruguay es un mercado chico, de poca producción, pero ha logrado una calidad y ha logrado un estatus sanitario que le permite vender en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Mañana China salta, Uruguay vende en China. Mañana China cae, Uruguay sale a buscar, Estados Unidos está comprando, le vende a Estados Unidos. Cae Estados Unidos, vende a Canadá, vende a Colombia, vende a China, vende a Chile, vende a Europa, por supuesto. Es decir, el Uruguay, al ser chico y haber logrado un estatus sanitario bueno y una calidad de carne buena, lo que produce Uruguay en el mundo no incide. No es como Brasil, que es un gran productor de carne, pero eso a veces te trae otros problemas, que cuando se traba no tiene por dónde salir. El Uruguay siempre tiene colocación y a buenos valores. Entonces eso hace que la economía de la carne y el mercado de la carne y la producción de la carne siempre tenga colocación y rápido. Y eso hace que el criador hace muchos años ha logrado que sus terneros tengan un nivel de precio muy bueno. Te diría que los terneros en el Uruguay hace mucho tiempo que no bajan de $2 el kilo en pie. Y eso al criador le ha dado una fortaleza importante. Entonces yo, para resumir, te diría que básicamente en el Uruguay el primer negocio seguro que hay es criar terneros. Después tú ves qué haces. Lo vendés de 200 kilos, lo llevas a más kilos, a 400, o lo llevas a 500 y los invernás. Sí. Pero tú sabes que produciendo ternero tenés un mercado firme y seguro y de un valor que te cierra en la empresa de tu campo, te va a cerrar un número para que sea un número atractivo. Interessante. E quem produz ternero não fica dependente do mercado, da oscilação, porque já tem o produto, não precisa buscar no mercado y uma época puede estar más alto, otra más bajo. Y tiene la exportación en pie, que es un mercado exterior. Acá hace un año tuvimos una seca importante y la exportación en pie llevó mucho ganado, ¿verdad?
Que la economía del país no es lo más deseable, porque lo deseable es que los ganados se faenen acá, pero al productor, criador, es un escape que le da, es una seguridad, un respaldo que le da, y eso hace que el ternero, vuelvo a repetir que es muy importante, ha mantenido un precio. Hay años que se ha producido mucho ternero. Acá antiguamente cuando pasaba algo, el ternero bajaba de precio, ahora no pasa eso. Sí. Hoy en Uruguay produce mucho y los ganados siguen valiendo siempre bien. Que eso es una cosa muy importante, ¿no? Poder producir, aumentar la producción y que los valores se sigan manteniendo. Outra coisa que faz parte deste conjunto que estás falando e que é muito importante, eu me gostaria que pudesse falar um pouquinho mais, é que este mercado de carne do Uruguai é tão consolidado e tem tanta credibilidade no mundo que também está dentro deste conjunto a traçabilidade e o uso não permitido de anabolizantes, ¿correcto? ¿No permitido? De anabolizantes. Anabolizantes, bueno, sí está. Dentro del estatus sanitario, el Uruguay se ha mantenido sin dar ningún tipo de anabolizantes para el crecimiento, que eso Sí. sin duda también le ha dado. La trazabilidad es obligatoria en el Uruguay, es algo que se logró y creo muy bien. El Estado proviene la caravana gratuitamente, eso facilita que los productores realmente cumplan con él. Y realmente la trazabilidad acá está en el 100% de los rodeos, y eso le da una garantía sin duda y nos permite a todos tener una base de datos, vamos a llamarlo, ya sea el intermediario, el productor, la industria frigorífica y el vendedor de carne, de toda una trazabilidad y una base de datos que le da más credibilidad al Uruguay, que es un país que este trabajo se arrancó hace muchos años, no es de un gobierno, es un trabajo que realmente el Uruguay lo ha hecho bien de hace muchos años, de lograr en el mundo una credibilidad y un respeto y un cumplimiento a las cuotas que nos asignan de carne, que creo que eso hoy nos está dando un dividendo importante. Sim. Além desse conjunto que falaste você, uma coisa que preocupa muito os produtores brasileiros é a falta de segurança, principalmente falta de segurança jurídica dentro do Brasil. E quando essas pessoas brasileiras começam a entender que o mercado do Uruguai é muito organizado, é muito transparente e tem segurança jurídica, não somente para comprar terra, mas também para explotação, isso é o que todo mundo no mundo procura. Claro. E nesse momento que o Brasil tem essa preocupação, principalmente com as pessoas ligadas à terra, o Uruguai, eu acho que tem um conjunto muito interessante e me gostaria que falasse um pouquinho mais dessa segurança que quem produz no Uruguay tiene en relación a producción. Sí, de eso que aparte nosotros lo sentimos con los extranjeros que vienen después que hacen las operaciones, nos dicen, ¿no? Nos transmiten que se sienten seguros, ¿verdad? Bueno, el Uruguay tiene al ser un país chico, tiene muy bien empadronado y con un número cada fracción de campo, cada propiedad. Así que eso se puede delinear perfectamente, ubicar, delinear, y eso perfectamente se puede estudiar, que esté libre de cualquier gravamen, de cualquier problema, de cualquier embargo, etcétera. No voy a profundizar mucho porque esas son cosas de un escribano, pero es así. Se hace la propiedad contra un título que queda registrado acá, que queda registrado correctamente para cualquier seguridad del comprador. Y algo muy importante también, la parte legal, la ocupación de los campos, que ustedes tienen algún problema acá, está claro que la propiedad privada no se puede ocupar. Si alguien ocupa la propiedad privada, se desocupa inmediatamente por parte de la policía, ¿no? Si es algo que en el Uruguay está claro, la propiedad privada no se puede ocupar. Entonces creo que toda esa suma de cosas hace de que para el inversor sea un país seguro, sin duda, y eso creo que lo que ha hecho es, en los últimos años te diría que el Uruguay ha recibido muchos extranjeros interesados en distintas propiedades, porque es en los campos, es en los apartamentos, en las casas, en los terrenos,
en cualquier actividad comercial que vengan inversores a comprar. Bueno, enfim, uma bela charla, informações muito importantes. E a Argos, a minha empresa, como hoje uma referência de intermediação de terras entre Uruguai e Brasil, preza por entregar essa confiança e esse conjunto de informações que os brasileiros necessitam, principalmente quando a inversão é em outro país. Então, entender como funciona o mercado, como funciona o processo de compra de ganado, de compra de terras, e ter a informação segura de uma pessoa como vós, que é uruguaio, experiente no tema e que possa passar esse tipo de informação, é bueno para o Uruguai, é bueno para os brasileiros, é bueno para todos. Sí, sí, sin duda. Isso genera valor. Sin duda. Isso que importa. Então, bueno, José, muitas graças pela informação, por seu tempo, e estamos a las órdenes também em Brasil. Bueno, muchas gracias. Un gusto, Eduardo, igualmente, y un gusto que venga gente de Brasil a invertir, a mover la economía del Uruguay y que se sientan seguros. Y bueno, acá estamos a las órdenes para recibir y para informar a los que tú entiendas que haya que hacerlo. Impecable. Gracias.